teoremas sobre los límites o álgebra de límites. Entonces primero, sean x sub 0, c, n, m y h valores constantes. Recordemos que los valores constantes son aquellos valores que no cambian de valor, por supuesto. En el plano cartesiano tenemos dos letras que serían la variable x y la variable y. La variable x, la variable y, la variable x, que es la variable independiente, y la variable y, que es la variable dependiente, o sea, y igual a f de x, ¿verdad? Y igual a f de x, donde damos valores a x para obtener valores de y. Entonces, todas las demás letras que aparezcan en una fórmula donde estemos trabajando con las variables y x van a ser valores constantes, todas las demás letras, y por supuesto los números. Entonces, estos valores van a ser valores constantes. Y si tenemos que el límite de f de x, cuando la x tiende a x sub 0, es igual a n, y el límite de g de x, cuando la x tiende a x sub 0, es igual a h, ¿verdad? Entonces, primero, primero el límite de una constante, abreviado CTTE, límite de una constante. Si f de x igual a c, es decir, una constante, o y igual a c, entonces el límite de f de x cuando la x tiende a x sub 0 es igual al límite de c cuando la x tiende a x sub 0 es igual a c. Entonces vamos a ver una pequeña gráfica. Tenemos aquí nuestra gráfica, tenemos una recta, o sea, una función constante en la recta y igual a 4, una recta horizontal, ¿verdad? Y igual a 4. Entonces vemos que para cualquier valor de x, por eso que aquí no importa la tendencia, sino que el límite de la constante es la misma constante, no nos importa la tendencia. Entonces vea que cualquier valor de x, aquí la x vale 1, el punto es 1, 4, aquí la x vale 2, el punto es 2, 4, aquí la x vale 1000, el punto es 1004. Cualquier valor de x que yo voy a tener para esa recta va a ser la misma recta, el mismo valor de la recta. Por eso es que el límite de una constante no nos importa la tendencia, es la misma constante. Lo repetimos aquí, es decir, el límite de una constante es la misma constante. Segundo, límite de la función identidad. Si f de x es igual a x, entonces el límite de f de x, vamos a olvidar de decir la tendencia, que ya sabemos que siempre va a ser cuando x tiende a x sub 0. El límite de f de x va a ser el límite de x es igual al valor de la tendencia. Es decir, el límite de x es igual al valor de la tendencia. Si tenemos, por ejemplo, el límite de x cuando x vale 2, el límite vale 2. Si tenemos el límite de x cuando x vale 1000, el límite vale 1000. Tercero, límite de la suma y o resta de funciones. El límite de f de x, más o menos g de x, más o menos h de x, más o menos j de x, etcétera, etcétera, más funciones. Cuando la x tiende a x sub 0, va a ser igual al límite de f de x, más o menos el límite de g de x, más o menos las siguientes funciones que tengamos. Es decir, si el límite de f de x vale m, lo tenemos aquí, y el límite de g de x vale h, entonces el límite de f de x vale m y el límite de g de x vale h, entonces el resultado va a ser m más o menos h, más o menos el valor del otro límite de la otra función, más o menos el valor del límite de la siguiente función, etcétera, etcétera. Resumiendo, el límite de una suma y o recta de funciones es igual a la suma y o recta del valor de los límites. Cuarto, límite del producto de funciones. El límite de f de x por g de x, cuando la x tiende a x sub 0, va a ser igual al límite de f de x por el límite de g de x.
separando. Como el límite de f de x vale m y el límite de g de x vale h, quedaría m por h. Entonces, la conclusión, el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites. Claro está, ponerse en mano más de dos funciones. El quinto viene siendo como un corolario del anterior, de la propiedad anterior, que es el límite de una constante por una función. Entonces el límite de c por f de x cuando la x tiende a x sub 0 va a ser igual a c por el límite de f de x. Como el límite de f de x ya sabemos que vale m, me va a quedar c por m. 6. Límite de un cociente de funciones. El límite de f de x entre g de x cuando la x tiende a 0, por supuesto con g de x distinto de 0, va a ser igual al límite de f de x en el numerador entre el límite de g de x en el denominador, es igual a m entre h, por supuesto con h distinto de 0. Deducir la conclusión ustedes. 7. Límite de una función que le da una potencia. El límite de f de x elevado a la n, cuando la x tiende a x sub 0, va a ser igual al límite de f de x, todo elevado a la n. Entonces, como el límite de f de x vale m me queda elevado a la n. Conclusión también para los estudiantes. Vamos con la 8, que sería entonces el límite de una raíz, porque la raíz tiene su bemoles. Entonces vamos a ver. La propiedad 8, límite de una raíz, el límite de la raíz enésima de f de x, cuando la x tiende a x sub 0, es igual al límite de f de x elevado a la 1 sobre n. Acuérdense que los exponentes, que las raíces son los exponentes fraccionarios, ¿ok? Las raíces son exponentes fraccionarios. Si aquí fuese raíz cuadrada, es un medio. Pues si es raíz cúbica, es un tercio. Si es raíz cuarta, es un cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, el límite, cuando la x tiende a x sub 0 de f de x, todo elevado a la 1 sobre n, vean que es igual al límite de una potencia, va a ser igual a la raíz de n. La raíz enésima de n, con m mayor que 0, si n es igual a par. Entonces, si el índice radical es par, la m debe ser positivo. En este solo caso, que tomamos eso en cuenta, porque parece que las raíces que tienen índice par, índice radical par, la cantidad subradical debe ser mayor o igual a 0. Es decir, positiva. Positiva. Límite de un logaritmo. El límite del logaritmo en cualquier base o de f de x es igual al logaritmo en cualquier base del límite de f de x cuando la x tiende a x sub 0. La que cambia aquí, saco el logaritmo hacia afuera. El límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Como el límite vale m, entonces el logaritmo de m. Esto es en estos casos para la explicación, ¿ok? Para la aplicación. Solución de los límites. Primero resultados que son válidos. Si al evaluar una función f de x al valor de la tendencia x sub 0 para resolver un límite, el resultado arrojado es 2 puntos. Si el resultado arrojado es n entre 0, o sea que tenemos una expresión racional, el numerador me da un número y el denominador da 0, se toma el resultado como infinito, más o menos infinito, ¿verdad? Depende. Si aquí es positivo, da más, si aquí es negativo, daría menos. Entonces el límite es más o menos infinito. Como ejemplo se clarifica. Si el resultado es un número por infinito,
da infinito también. Si el resultado es infinito entre un número, también da infinito. Ahora, si el resultado es un número entre infinito, el resultado es 0. 0 entre un número, el resultado es 0. 0 por un número, el resultado es 0. Y si da n, el límite es n. Si da un número, ese es el límite. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos, en principio, estos 3 ejemplos. Son ejemplos sencillos. Más adelante se le va colocando un poquito de mayor complejidad a los ejercicios para que vean cuál es la técnica de resolución. Se vean, el primero, el límite de x cuadrado menos 4 entre x más 2 cuando x tiende a 2. Entonces vemos que aquí tenemos ya todas las propiedades incluidas prácticamente. Aquí tenemos, hablemos funciones y funciones simples, funciones en x cuadrado menos 4 y dos funciones, una función al cuadrado y una función constante, una función lineal, una función constante. ¿Okay? Y a la vez tenemos un cociente de funciones. Entonces todo lo que tenemos que hacer es, primero, es evaluar al valor de la tendencia. Lo que tenemos que hacer es evaluar el valor de la tendencia. Ya como ustedes vieron en funciones, ¿cómo se evalúa una función? Bueno, el valor que tengamos, el valor que nos estén dando de x. En este caso el valor de la tendencia es x igual 2. Pues debemos evaluar al valor de x igual a 2. Entonces se coloca aquí y aquí. Colocamos 2 al cuadrado menos 4 entre 2 más 2. ¿Ok? ¿Qué nos va a quedar aquí? 4 menos 4 entre 2 más 2. Va a ser igual a 0 sobre 4. Y eso es igual a 0. 0 entre un número, usted busca su tablita que les di ahorita, hace rato. Entonces buscan ahí 0 entre un número es igual a 0. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 entre x más 2 es igual a 0. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Límite cuando x tiende a 4 de x más 4 entre x cuadrado menos 16. Igualito, evaluamos 2.1. Evaluamos a el valor de x igual 4. Evaluamos al valor de x igual 4. Colocamos aquí 4 más 4, 4 al cuadrado menos 16. 4 más 4 es igual a 8. Y 16 menos 16, que es 4 al cuadrado menos 16, daría 0. Nosotros buscamos entonces nuestra tablita, un número entre 0 e infinito. Okay. Eso de la tablita no es capricho. Si usted agarra dos números, un número, el numerador lo deja fijo y el denominador lo va bajando, lo va bajando, lo va bajando, usted va a ver que se va a tender a un número muy grande. O al revés, dos números fijos, el denominador lo deja fijo. Dos números y el denominador lo deja fijo y va cambiando. El numerador lo va aproximando a 0
y usted se va a dar cuenta que ese valor tiende a 0. Entonces debemos de saber de memoria un número entre 0 e infinito, 0 entre un número, 0, 0 entre cualquier número, 0. ¿Ok? Tercero, cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x cubo más 8, entonces vemos que es una raíz cuadrada, por lo tanto la cantidad subradical siempre debe ser positiva, porque el índice radical es par. Entonces igualito evaluando. Igualito vamos a evaluar evaluamos a valor de x igual a 2, me va a quedar 2 al cubo, 2 al cubo más 8, 2 al cubo más 8 serían 8 más 8, daría 16, y la raíz de 16 es 4. Luego, ese es el límite. Ahora bien, si nosotros, cuando evaluamos ahora si al evaluar el resultado es si al evaluar el resultado nos da 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 sobre infinito, infinito menos infinito, cero a la 0, 0 al infinito. Entonces esos son valores que se llaman no válidos. Y nosotros lo llamamos en la resolución de límites indeterminado. Valores o resultados indeterminados. Resultados indeterminados. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de estos ejercicios que son indeterminados? La solución es romper o eliminar esa indeterminación. ¿Cómo eliminamos esa indeterminación? Bueno, utilizando algunos límites que llaman notables, que son como decir, límites que ya tienen un resultado previsto, un resultado que ya tenemos listo ya, o utilizando métodos algebraicos que ya conocemos, como puede ser factorización, racionalización, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, veamos el primer ejercicio. Primero vamos a ver la indeterminación 0 sobre 0.
Veamos ese ejercicio, muy sencillo, pero es bueno colocarlo para que el alumno vaya agarrando la manera de cómo vamos a seguir resolviendo los ejercicios. Límite cuando x tenga 4 de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Y a la medida que vayamos avanzando le metemos más complejidad a los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Evaluar. Al valor de x igual a 4. Evaluamos el valor de x igual a 4. Nos queda 4 al cuadrado menos 16 4 al cuadrado menos 16 entre 4 menos 4. Quedaría 16 menos 16 queda 0, 4 menos 4 da 0. Entonces vemos que es indeterminado. Paso 2. Eliminar la indeterminación. En los casos que tengamos polinomios que no sean lineales, quiere decir que van a estar elevados al cuadrado, al cubo, polinomios que tengan un grado mayor de 1, entonces en ese caso se estila factorizar. Hay que factorizar ese polinomio. Entonces, como vemos, el numerador, x cuadrado menos 16, ya usted como es un experto factorizando, se da cuenta que es una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado. Entonces la diferencia de cuadrado se factoriza en dos factores. Se saca la raíz cuadrada al primer término, se le saca la raíz cuadrada al primer término y daría A. Se le saca la raíz cuadrada al segundo término y daría B. Entonces tenemos una raíz, dos raíces. Esas dos raíces se suman, se restan y se multiplican. Lo que llama la suma por la diferencia, y ya está factorizado. En nuestro caso tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado vale x, la raíz cuadrada de 16 vale 4, colocamos x más 4, x menos 4. Estos ejercicios de límite están dados para que siempre debe aparecer un factor igualito en el numerador o en el denominador, que son los que nos están colocando el 0. Por ejemplo, el x menos 4 me coloca el 0, aquí el lineal. Entonces arriba me debe aparecer un x menos 4 de tal manera que cuando yo pueda evaluar otra vez, lo pueda simplificar y se vuelve a evaluar y nos damos cuenta que la indeterminación está eliminada. Veamos. Entonces ahora escribimos este numerador factorizado, el denominador queda igual. Si volvemos a evaluar, nos damos cuenta que aquí 4 menos 4, 0, 0 por algo 0, y 4 menos 4, 0, me sigue quedando 0, 0, 0. Pero ahora se puede simplificar estos dos factores. Y nos queda x más 4.
Entonces volvemos a colocar el límite, ahora de x más 4, cuando la x tiende a 4, va a ser igual, colocamos el valor de la x, ahora vale 4, 4 más 4 igual a 8. Y ese sería nuestro resultado. Sería nuestro resultado. Ok, veamos este ahora. Tenemos el límite que cuando la x tiende a 0, de raíz de x más 1 menos 1 sobre x. Ahora tenemos una expresión racional, pero con raíces. En este caso, tenemos un numerador que tiene dos términos y contiene una raíz, debemos de buscar la conjugada de ese factor. La conjugada de raíz de x más 1 menos 1. Entonces, la conjugada de una expresión por ejemplo, tenemos z igual raíz de a menos raíz de b, la z conjugada va a ser igual raíz de a más raíz de b. ¿Qué fue lo que se hizo? Se le cambió el signo al término de la derecha, más nada. Se le cambia el signo al término de la derecha y ya tenemos la z conjugada. Si tenemos x menos raíz de y, o sea, a igual a x menos raíz de y, el a conjugado va a ser igual a x más raíz de y. Eso es todo, cambian el signo al término de la derecha. Por supuesto, deben existir raíces. Si no hay raíces, no puede haber conjugada. En este caso de las raíces. La conjugada se suelen sacársele o resolvérsele a expresiones radicales, a expresiones trigonométricas. Pero cuando tenemos números enteros, números reales sin ningún tipo de otro tipo de función, entonces no se le saca conjugada. Evaluando a x igual a 0, nos va a quedar raíz de 0 más 1 menos 1 sobre 0. Raíz de 1 menos 1 sobre 0 es igual a 1 menos 1 que 0 sobre 0. Nos da un resultado que no es válido, que es indeterminado. Multiplicamos por la conjugada numerador y denominador. Raíz de x más 1 menos 1, su conjugada va a ser raíz de x más 1 más 1. Cambiamos el signo al término de la derecha. Vamos a multiplicar por la conjugada numerador y denominador. Entonces nos va a quedar raíz de x más 1 menos 1 sobre x por raíz de x más 1 más 1, raíz de x más 1 más 1. Al multiplicar dos conjugadas, nos va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que es una diferencia de cuadrado. Entonces, al multiplicar estas dos conjugadas, me va a quedar este término al cuadrado menos este término al cuadrado. Aquí está, raíz de x más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, entre el producto de estos dos. Este producto yo no lo voy a desarrollar, lo voy a dejar igual, ¿ya? Sin desarrollar, lo voy a dejar indicado de tal manera que esa x, porque es la que está colocando el 0, se pueda eliminar con una x del numerador. Entonces, vean, lo que se desarrolla son las dos conjugadas. El otro término se deja, el otro producto se deja tal cual. Entonces, al desarrollar el raíz de x más 1 al cuadrado, el cuadrado se elimina con la raíz, me va a quedar x más 1, 1 al cuadrado es 1, denominador queda igual,
denominador queda igual, más 1 con menos 1 se cancela, me queda x sobre raíz de x más, por la raíz de x más 1 más 1, se simplifica la 2x y me queda 1 raíz de x más 1 más 1. ¿Ok? Entonces ya ahí se rompió la indeterminación. Volvemos a colocar el límite, cuando la x tiende a 0, de 1, entre raíz de x más 1 más 1, evaluando me queda 1 raíz de 0 más 1 más 1, va a quedar la raíz de 1 más 1, y aquí me queda 1 entre 1 más 1 igual 1 medio. Volvemos a colocar y el límite está resuelto.